¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que nos acompañen a disfrutar su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Quiero agradecer siempre a todas las personas que nos enviaron un mensaje de felicitación, abrazo, reconocimiento a la labor que hacemos como periodistas a propósito de 1 de marzo. Así que gracias por el tiempo que se tomaron para escribirnos un mensajito, para mandarnos un mensaje, para una llamadita, incluso para solamente con un me gusta, ¿verdad? Eso es ya un buen símbolo de que estamos en sintonía y que estamos haciendo un trabajo que les parece a ustedes que es regularmente bueno. Más adelante con nosotros el sociólogo Melvin Sotelo. Nicaragua ocupa el segundo lugar en embarazos adolescentes después de República Dominicana, de acuerdo a un informe que presentó la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas el pasado miércoles. Hay en la población nicaragüense hay la necesidad de educación sexual. Ya lo hablamos el otro día con el doctor José Antonio Delgado por acá. 8 de cada 10 nicaragüenses consultados por la firma Sid Gallup dice que la educación sexual debe ser obligatoria en los colegios. Y eso es importante tomando en cuenta esto que estamos viendo como resultado, que son los embarazos adolescentes. ¿Qué tipo de políticas públicas como sociedad, qué podemos hacer como Estado, como organismos que trabajan con derechos de la niñez, derechos de la mujer, como padres, como madres de familia? ¿Qué podemos hacer para tratar de coadyuvar a ir escalando o bajando ese peldaño? Porque en muy pocas cosas somos primer lugar o estamos entre los primeros lugares, y casualmente no es un lugar muy honroso. Segundo lugar de embarazos en adolescentes, pues no es un lugar muy honroso. ¿Qué podemos hacer para ir disminuyendo esa cantidad de niñas? Porque el dato, imagínense ustedes, estamos hablando de que en Nicaragua 92.8 de cada 100.000 mujeres dan a luz en un rango entre los 15 y los 19 años. Casi 100 mujeres. Entonces, es altísimo. Cuando la media anda en 40, 45. O sea, andamos disparadísimos. Pero vamos a hablar con Melvin más adelante sobre este tema, así que los invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales, o si hay espacio para que hagamos un par de llamaditas y opiniones de ustedes, pues también lo incorporemos al siguiente café. Disfruta de Café con Vos. Gasolineras 1, en alianza con Banpro Grupo Promérica, lanzaron el innovador medio de pago PayPal,
una aplicación instalada en el celular del cliente, donde podrá registrar sus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro. El cliente revisa el pago antes de poder realizarlo y para poder autenticarlo se necesita una clave o la huella digital y esa solo la tiene el cliente, lo que significa que los riesgos de reclamos y de fraude se reducen de una manera impresionante. Todos los jueves de marzo, 1, 8, 15 y 22 de marzo, vamos a tener un 20% de descuento para todos los tarjetavientes de Banpro, de cualquier tarjeta de crédito que coloquen combustible. Solo tiene que descargar la aplicación PayPhone desde Google Play para los smartphones Android y para los celulares iPhone desde su App Store. Fácil, cómodo, seguro. Con PayPhone. Prepago. Plan. Prepago. Plan. Prepago. Preplan. Nuevos preplanes Movistar. Lo mejor de prepago con la comodidad de un plan. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos como un plan, pero con la libertad de un prepago. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Con redes sociales gratis. Recarga y activa tu preplan desde 70 córdobas semanales. Marca *134 numeral. Movistar. Elegí todo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, recomendó a Nicaragua el jueves corregir el desbalance del Seguro Social, que, óigase bien, sumó el déficit del Seguro Social en el 2017 2.300 millones de córdobas. Altísimo. Werner dijo que también las excepciones fiscales deben de revisarse a la vez para fortalecer la institucionalidad y lograr un crecimiento económico sostenido. Hay un deterioro en las finanzas públicas que en nuestro trabajo hemos repetido y es resaltar la necesidad de un plan fiscal de mediano plazo que a través de corregir exenciones fiscales mejore la administración tributaria y sobre todo viendo al mediano plazo para que se corrijan los desbalances en los sistemas de pensiones y básicamente se regrese a la situación fiscal de una situación más balanceada, dijo Werner, quien está participando en la reunión 282 del Consejo Monetario Centroamericano. ¿Qué es importante de esto? Que ya estamos viendo algún tipo de reacciones y ya se está anunciando de parte del gobierno que en las próximas semanas vamos a conocer qué tipo de medidas se van a tomar o se pueden tomar de común acuerdo con el FMI o siguiendo las recomendaciones del FMI, pero de común acuerdo con el sector privado y con los trabajadores en relación al seguro social. Bayardo Arce, consultado el viernes sobre esta situación, estas recomendaciones, no descarta, oígase bien, no descarta todavía el tema de aumentar la edad de jubilación y no descarta tampoco aumentar las semanas de cotización. Dijo que todo eso está en la mesa. Todo eso está en la mesa porque están discutiendo, están viendo. Y le preguntaban sobre la aspiración de vida que tenemos los nicaragüenses, promedio, y decía que estamos en 74 años. Pues que no estamos tan mal, ¿verdad? Y que por tanto una jubilación más allá de los 60 años no podría sonar tampoco negativo, pero sin afirmar que se van a tocar las edades o las cotizaciones, Arce dice, estamos revisándolo.
¿Y qué es lo que van a hacer? No vamos a decir adelantar nada, porque otro tema también que se debe revisar es casualmente la cantidad de millones de córdobas que se están destinando para el pago de pensión reducida, que se está tomando de las reservas del INSS, algo que no estaba hace 2, 3, 4 años atrás. Se está tomando de las reservas del INSS y está poniendo en riesgo esta institución. No es el único problema, pero quizás uno de los más grandes, el tema de la pensión reducida. Y eso también está a la vista, están chequeándolo para ver por dónde se pueden tomar medidas y ayudar a que el Seguro Social salga de ese desbalance, porque si sigue así, los economistas, los expertos, los que conocen del tema, han dicho que en el 2019, a final del 2019, acabaríamos con las reservas. Que el INSS no puede quebrar porque el Estado tiene que asumir. No lleguemos a ese término, eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Entonces, ya se están anunciando, ya están las comisiones trabajando, ¿verdad? Tanto el sector privado como el gobierno. Los que no saben mucho, hasta ahora, según puedo deducir, son los trabajadores o los representantes de los trabajadores, mucho menos los de los jubilados, porque hasta ahora yo no he visto ningún jubilado que diga: yo sé que están discutiendo alrededor de este tema tales y tales y tales medidas, nuestra posición en esa comisión o en esa mesa es esta y esta, porque no están en esa comisión, ni los trabajadores, o al menos yo no he visto a don Luis Barbosa, a don José Antonio Cepeda, o a algún representante de los sindicatos que digan: estamos en la mesa de negociación y estamos pujando por X o Y. No, hasta ahora no conocemos eso. Si está pasando, pues lo desconocemos. Y por el otro lado, una noticia que me parece a mí que es muy importante en el mismo tema es la revisión de las exenciones. Eso es muy importante. Porque aquí hemos dicho de que hay entre 600, 800 y hasta 1.000 millones de exenciones al sector privado. ¿Qué es lo que han dicho al sector privado cuando hablamos de las exenciones? Que eso, si se quitan las exenciones o las exoneraciones, el país entra en un desbalance. Y el sector privado tambalea, y la formalidad y el empleo también tambalea, porque son alicientes para que se fomente la inversión, para que se fomente el empleo, para que se estabilice el empleo. Pero, de acuerdo a lo que decía José Adán Aguirre, después de reunirse con Werner y con Fernando Delgado, que es el jefe de la misión del FMI, que viene al país cada vez en cuando, están en el punto de revisarlo. Están en el punto de revisarlo porque ya pues ya hay un momento en el que tenés que terminar con esto. Por ejemplo, dijo José Adán Aguirre que próximamente se conocerá la posición del gobierno sobre la reforma fiscal. Es decir, se va a revisar la ley de concertación tributaria que se aprobó hace unos años atrás. Ver el tema del INSS, así empezamos una discusión sobre temas de seguridad social y fiscales. Y tienen que ser, según José Adán Aguirre, en paralelo. No puede ser una negociación primero y otra después. Tienen que tomar medidas o decisiones conjuntas. Decía, es muy probable que vamos a tener conversaciones sobre el INSS y la reforma fiscal, porque si no, vas a salir con la negociación sobre un tema que tendrá algún nivel de impacto en la estructura de las empresas, para luego empezar otra negociación que se vaya a tocar empresas y que no incorporaste en el proceso de negación. Ese otro punto necesitamos que sea visto de forma integral, es decir, todo se va a ver de una sola vez, tanto el tema del seguro social como el tema de las exoneraciones fiscales. Y hay un punto acá que el señor Warner dejó bastante claro sobre el tema de la institucionalidad, y lo puntualizo porque me parece que hace énfasis en el tema de la institucionalidad. Dice que no es un problema de Nicaragua la debilidad institucional, es un tema de América Latina, pero que en Centroamérica, casualmente, es donde se mira más vulnerable el tema de las instituciones. Dice, trabajar en aspectos institucionales que logren generar instituciones que garanticen que los fenómenos económicos favorables que vimos en los últimos años se vuelvan sostenibles en mediano plazo y no dependan tanto de personas, que dependan más de instituciones que contribuyan a generar mejoras importantes en los indicadores sociales
de esta economía. Después dijo, las instituciones son bastante débiles, pero referido a América Latina en general. Y en muchas ocasiones funcionan gracias a determinadas personas, cuando hay una persona eficiente que hace que la institución funcione. Es decir, siempre se hace énfasis en fortalecimiento de la institucionalidad. No puntualiza en que, bueno, pues Nicaragua, el sistema electoral, el sistema democrático, no, pero hace un recuento de lo importante que es tener instituciones sólidas, fuertes, y en esa línea es que nosotros tenemos que seguir trabajando, buscar de alguna manera cómo nuestras instituciones sean cada vez, estén más robustas, ¿verdad? Y ojalá que podamos hacerlo pronto, porque de lo contrario, ahí están esos nubarrones y esas amenazas y esas espadas encima de nuestras cabezas, amenazándonos con aplicar sanciones que de pronto nos podrían hacer retroceder lo mucho que hemos avanzado en estos años. Así que ojalá, y que me alegra mucho lo que ha ocurrido a partir de esta reunión, porque ya por lo menos nos dijeron que están trabajando en lo del INSS y van a comenzar a trabajar en las extensiones o exoneraciones. Eso es positivo. Vamos a ver cuando nos dicen puntualmente hacia dónde están apuntando, hacia dónde van a ir, y ver también qué va a haber de respuesta del lado de los trabajadores, del lado de los sindicatos, porque tampoco se está obviando o se está descartando un aumento de aporte de las patronales. No se está descartando. Aún cuando el COSEP ha dicho en algún momento que ya no pueden dar un peso más, se está contemplando dentro de las posibilidades que se aumente un poco más el aporte de las patronales. Pero bueno, son varias de las herramientas, de las piezas que se están moviendo por ahí, y que vamos a ver qué es lo que van a decidir al final de esta negociación o estas comisiones que están analizando el tema INSS, tema exoneraciones, que al final nos van a estar también o afectando o beneficiando a los y las nicaragüenses. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos estará con nosotros el sociólogo Melvin Sotelo. Vamos a estar hablando con él de esa epidemia que vive en Nicaragua que se llama embarazo en adolescentes. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café es Café con Vos. Es Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Atención, estudiantes graduados o por graduarse, Joyería Garzón, siguiendo
la tradición de los triunfadores les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación al mejor precio y con facilidades de pago en el estilo y con la identidad de la calidad de Joyería Garzón. Visite el sitio web www.joyeriagarzon.com.ni o en su centro de estudio busque a los agentes de ventas que andan visitando casualmente las escuelas y de acuerdo a sus sentimientos escoja el modelo que más le guste. Para mayor información visite la página o llame al 2231-6054 en Metrocentro, 2266-1794 en Las Brisas. Su anillo Garzón puede ser el de su graduación, debe ser siempre un anillo de Joyería Garzón. Melvin Sotelo. Un gusto estar con vos, tomándonos un cafecito. Bueno, bienvenido, hombre. ¿Cómo te gusta el café? Gracias. Me gusta con vos. A mí me gusta con vos también, pero me gusta el 1820. Sí, ya lo probé, es muy bueno. Y te acompaña siempre, así que hay que tenerlo ahí en la cena para que no falte, Melvin. Sí. Hombre, ustedes han visto, amigos, que Melvin, en la mayoría de los programas en los que asiste, habla de política, de la situación política del país, hace propuestas, debate, pero Melvin es sociólogo, o sea, no es político, pues. Le gusta muchísimo también meterse en política, porque política es todo, en todo caso, ¿no? Pero me ha llamado la atención y por eso desde el punto de vista sociológico quería abordarlo como el tema de los embarazos adolescentes, man, porque es de preocuparse. Sí. Seguimos en ese nada honroso segundo lugar, estábamos en primer lugar, nos desplazó Dominicana. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como Estado, como organismos de la sociedad civil, como familia, como padres, para tratar de solventar esta situación que es realmente un drama? Yo le decía una epidemia realmente esto. Sí. ¿Qué podemos hacer según tu visión? Bueno, primero quiero saludarte a vos y por el Día del Periodista gracias, y a todos los periodistas que por su ardua labor y por toda es decir, no es fácil en esta circunstancia hacer periodismo. Y lo otro, te agradezco que hayas clarificado, en este momento yo voy a hablar como sociólogo y no como político, es decir, el estar en esto del mundo político no es algo que a mí me agrade, sino que ante la situación que se presenta en el país, así como antes del 79 tuve que meterme como joven en la revolución, pues también ahora ese tema es un tema que me toca directamente. Pero bueno, yendo ya al otro punto, yo quisiera comenzar con una anécdota que es muy ilustrativa. Yo estuve como profesor invitado en la Universidad de San Francisco, UCSF, San Francisco, California, y me mandaron a evaluar en un barrio de Los Ángeles que se llama Montebello. Y entonces lo que yo estaba evaluando era un programa sobre prevención del embarazo, casualmente. Era de gente de mexicanos que en Estados Unidos como migrantes, y a mí me impactó grandemente los cambios que estos padres de familia tuvieron y cómo este programa de prevención del embarazo también ayudó más bien a fortalecer a la familia. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que decían los padres de familia en los grupos focales era que ellos, cuando sus hijos le preguntaban este tema, lo miraban como un tema tabú. Y entonces, ante su ignorancia, lo que hacía más bien era reprimir a los hijos, castigar a los hijos, y esto sin duda creaba muchas fricciones, y los hijos lo que hacían era irse con el grupo de amigos a recibir la pésima información que al final, pues, los resultados que comparten entre ellos mismos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo otro que quiero decir también, ya pasando la anécdota, es que este es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Yo estuve en 1985-86 trabajando con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En ese entonces era el jefe de la Comisión Nacional de Educación de la Juventud Sandinista, porque como todo el mundo sabe, pues yo estuve en... Y ya desde entonces había una preocupación sobre el tema. Pero bueno, vamos más adelante. Y el problema, que lo que quiero decir con esto es que el problema no es solo de este gobierno, ni es tampoco de este gobierno. Es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que ha tenido momentos altos y momentos bajos.
Aquí llegó el aporte, incluso en algún momento llegó a ser de 16%, es decir, por cada 100 embarazos, 16 eran de adolescentes, pero también hemos tenido hasta 25, es decir, de 4 a 1 era adolescente, o sea que ha habido momentos que bajan y suben. Ahora, estos datos son importantes, ir un poco para atrás, ¿no? La fecundidad en Nicaragua ha bajado a 2.7. Pero el problema de la adolescencia sigue siendo el mismo. Es decir, que quien más contribuye a la mayor cantidad de embarazos son los adolescentes. Entonces, eso es un elemento que hay que tomarlo en cuenta, lo que quiere decir que sigue vigente. Ahora, vamos a la otra parte. Cuando se define el concepto de adolescencia, viene de la palabra latina adolescere, es decir, como que hay una carencia ahí. Falta algo. Falta algo. Y normalmente se trata como un elemento de transición, como que si fuese algo pasajero, pero realmente es el momento en que se forma, porque hay cambios biológicos, psicológicos y sociales. En los cambios biológicos pues son todos los cambios corporales, hormonales. En los cambios psicológicos pasa el niño, hay una indefinición que no sabe si es niño o no, o es adulto, tiene comportamiento ambiguo, necesita un proceso de afirmación, a veces entra en un proceso de rebeldía, necesita un proceso de ratificación, pero el problema es que ellos pasan de la socialización primaria, en la que prácticamente no tienen, no cuestionan lo que le dicen los padres, a una socialización más secundaria, que es ya con los amigos, ya con el colegio, donde ellos comienzan a cuestionar. Hay un libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad, y habla de una niña que se llama Amy, que a los 11 años, cuando comienza a tener esos cambios, la ley de la menarquía, comienza a darse cuenta que ella está sola ante el mundo y que tiene que comenzar su vida. Pero el problema es que a veces los padres no acompañamos ese proceso. Y ese es un punto en el que yo quería hacer énfasis. ¿Cuánto conversamos los padres con los hijos alrededor de este tema? Es decir, la comunicación, la confianza que existe entre nosotros, con nuestra propia familia, yo lo he podido experimentar, es poca. En estos temas no voy a decir que es nula, pero es muy poca. Es decir, los padres sienten vergüenza cuando sus hijos les comienzan a preguntar sobre la sexualidad. ¿Y por qué me sale el pelo aquí? ¿Por qué tengo esto? ¿Y por qué vos tenés un órgano diferente al de mi mamá? ¿Y cómo es la cosa? Es decir, ese tema está muy chiquito para eso. Primero que está muy chiquito para hablar de eso. Y después te sientes muy grande. Y sigue teniendo la misma vergüenza el padre porque siente que no tiene que hablar sin tapujos con sus hijos sobre como café con vos. Educarlos y decirles al pan y al vino para que tengan una noción de la sexualidad mucho más clara. Pues, y que hombre, ¿quién puede ser tu mejor amigo que tu papá o que tu mamá en la casa? Así es. No es mejor tu amigo del colegio, en el de la calle, el mejor amigo debería ser tu papá o tu mamá, pero depende de cómo lo formé y cuánta confianza le generemos mismos. Bueno, comencemos viendo lo siguiente. Si vos te fijas, cuando aquí está claramente definido y totalmente mal definido el rol productor y reproductor. El rol de abastecedor del hombre y de reproducción y de cuidado de los hijos de la mujer. Desde niño, si vos ves, por lo general a veces a la niña se le da unas muñecas y al niño se le da una pistola. O la planchita y la cocina. Exactamente. Y entonces ya se está induciendo que la niña ya se la va preparando para el hogar. Y esto me lleva a un término de que en el análisis no solo tiene que ver el análisis médico, que a veces mucho se hace, sino el análisis también, si los cambios de los jóvenes a nivel de la adolescencia, y también hay que definirlo. Ahora estamos hablando, en el caso de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ellos definen la adolescencia entre los 10 y 14, y luego entre los 15 y 19 años. En el caso de UNICEF, con esto de la Convención Internacional del Niño, la define a niños hasta los 12 cumplidos y luego adolescentes hasta los 18 no cumplidos. Digo esto porque también es importante lo siguiente. Vamos a hablar un poco a los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre, entonces, ya prácticamente es la madre, ni siquiera los padres. Es la madre la que se
más bien se dedica a los hijos. Los padres, cuando vas a los centros de estudio, ves madre, no ves padre. Entonces yo creo que desde niño, desde el inicio de la edad, de acuerdo a eso, de acuerdo a la edad, uno tiene que irle enseñando a los hijos, pero es una labor de dos. Ahora, ¿cómo educas al hijo si a vos no te educaron? Sí, bueno, esa es la otra parte. Porque ese es un fenómeno, ese es un fenómeno que se reproduce. O sea, vos reproducís lo que te enseñaron. Así es. Y no podés reproducir algo que no te enseñaron. Y si no te enseñaron educación sexual y te hablaron claro y de frente y sin ningún problema, ¿cómo podés reproducirlo? ¿Cómo podés educar a un hijo si a vos nunca te dijeron, mira, brother, A, B, C alrededor de este tema? Claro, bueno, eso es que... Esto es cultural, ¿no? Es una cuestión cultural. Entonces a eso quiero referirme. ¿Qué es lo que se define por cultura para entrar a otra parte? Normalmente se define por cultura lo que son el conjunto de ideas y representaciones que nosotros tenemos de la realidad. Entonces eso significa que nosotros tenemos, que estas representaciones son el esquema mental con el cual nosotros, que nos permite, con el cual actuamos, intervenimos en esa realidad, es lo que nos da sentido. Y digo esto porque esto va a sorprender, lo que voy a decir metiéndome más ya al campo del embarazo en la adolescencia. Es que yo me recuerdo un estudio, porque también yo hice una serie de estudios en este campo, que decía, ¿qué más puedo hacer si no tener un hijo? O sea que en ese estudio más del 50% de las adolescentes querían tener hijos. Y entonces ahí hay una visión en lo que es la visión tradicional, que es el rol de lo que estamos hablando, que preparan a las niñas para ser madre, lo cual prácticamente hay, y me voy a ir al campo rural. Yo estaba haciendo unos grupos focales, un estudio sobre conocimiento, actitud y práctica en Río San Juan, en la parte profunda de Nicaragua. Y entonces cuando yo comienzo a hablar con esta muchacha, con varias, no hablé con una, hablé con un montón, ellas decían que, porque aquí hay una cuestión, ese modelo tradicional decía que los hijos era porque, bueno, Dios lo quería y que había que tener, o sea, que la sexualidad era un acto de reproducción y hay una visión también de placer, entonces eso, y además había una presión de parte de la familia, decir, bueno, ¿cuándo viene el nieto? Bueno, entonces, pero también eso no solo se da en el sector del campo, también se da en los sectores populares, porque este 9.2 que nosotros vemos en esa encuesta tiene que ver con mujeres adolescentes que no tienen más que esa visión del mundo que nacen para seguir el ciclo de reproducción. Y lo mismo, entonces, cuando vos ves una madre que sale embarazada, es ahí donde ella va creciendo. Y también ella piensa que ella ve, como hablábamos de la visión del mundo es ese entorno. Entonces, se reproducen, una madre adolescente reproduce, que es lo que estaba planteando vos, reproduce también otra niña adolescente y así va. Pero no significa, ya de ahí, entonces queremos decir con esto que la adolescencia en el campo y la adolescencia en sectores populares de extrema pobreza urbana no existe. Pasen directamente a una edad adulta. Entonces, pero si nosotros vemos esto a nivel de clase media alta, lo que nosotros damos cuenta es que hay un elemento fundamental y es el proyecto de vida. Es la proyección de lo que yo quiero hacer en mi vida. Mientras las mujeres de este sector tienen claro que su papel es reproducir, ser sumisa, porque también hay que obedecerle al marido, a la voluntad del marido, entonces porque también así Dios lo ha definido. Entonces, en este caso, cuando vos tenés un proyecto de vida, ese sueño que uno tiene, que este adolescente tiene, incide en su comportamiento, define una estrategia de lo que quiere hacer en su vida, aunque después en los 2, 3 últimos años en bachillerato no sepa lo que hacer, pero es lo que va alimentando que su rol no es solo tener, estoy hablando de niñas, de tener hijos, sino también de incidir, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Pero también estamos hablando, Melvin, de algo que por todas partes aparece como una base, es la educación. Sí. La clase media baja, media alta, tienen mayor posibilidad de enterarse de lo que no debes hacer para frustrar tu camino hacia una carrera
un camino hacia una meta, ¿verdad? En cambio, en el campo, en la zona rural, además que se reproducen patrones, no hay mayor información. Sí, entonces esa es la otra cosa también fundamental. Los servicios de salud, en la medida en que vas saliendo de la ciudad, primero comenzaron con las grandes ciudades, con las ciudades pequeñas, ya con los municipios pequeños, los cabeceras departamentales, en esa medida los servicios de salud también vienen siendo menores. Ahora, este es un mundo muy complejo porque no solo basta tener información, también hay que tener los servicios clínicos. Pero además de eso, se necesita que haya una complementariedad entre tener la información, tener los servicios, pero también tener los que te dan el servicio, que tengan... Aquí se han hecho muchos estudios a nivel de la adolescencia. Yo creo que ya no hay que hacer más estudios. Lo que hay que es agarrar todos esos estudios, ver las recomendaciones y ponerlas en práctica. Accionar. Entonces, pero también es el personal de salud. El personal de salud a veces, por esa misma forma en que nos educaron, a veces ellos se sienten incómodos porque no tienen el entrenamiento, no tienen esa capacitación. Y a veces no necesariamente transmiten bien la información. Entonces vemos que esto es un asunto mucho más complejo. Ahora, lo otro es que, como verá, yo hice una diferenciación, ¿no? A nivel de diferente, no se puede meter en un bolsón los adolescentes, las adolescentes. Entonces aquí se necesita una intervención integral, una especificación del campo de los adolescentes, es decir, hasta antes del 2007, aquí en Nicaragua habían clínicas de atención a adolescentes. Y eso, o sea, a mí me tocó evaluar un ¿cómo se llama? Proyecto en Matagalpa, que era financiado por el fondo del Departamento de Cooperación británico. Y ahí se bajó increíblemente el embarazo en adolescentes. Entonces, también se necesita que la información sea transmitida de forma adecuada, ¿ve? Entonces, esas cosas influyen, pero también los adolescentes tenían un lugar aparte. Había una dirección... Una especialización, un trato especial, pues. Y hay quienes dicen, hombre, pero ¿por qué el trato especial si al final mi mamá me quedó de esta forma? Yo no tuve que... o sea, a ver, pues yo salí embarazada a pesar de que no recibí información como la que ustedes dicen. Es decir, hay gente que justifica lo tradicional, pero las estadísticas nos están golpeando. Quiero ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, aquí hay un manual, Melvin, de educación sexual del año 2009, aprobado por el gobierno de la República, que por asuntos religiosos se mantiene, como decimos ahí, en la sombra. Esa parte mejor mantenérmela ahí guardadita, porque los conceptos religiosos también tienen una gran incidencia, y en la zona rural con más fuerza que en la zona urbana. Vamos a ir a la pausa. Claro, cuando seguiremos abordando el tema con el sociólogo Melvin Sotelo. Embarazo en adolescentes, una epidemia que está viviendo Nicaragua. ¿Qué podemos hacer? Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. ¡Atención! Grandiosa promoción verano 2018 con Fenico Taxi RL. Por la compra mínima de 300 córdobas, participa en la grandiosa rifa de una motocicleta 150, 20 llantas, número 13, 4 baterías, 30 cambios de aceites a granel. La rifa se efectuará el día 23 de marzo del 2018 a las 3 de la tarde. Participa ya. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros, conversando con Melvin Sotelo sobre el tema de los embarazos en adolescentes, una epidemia que estamos enfrentando porque somos el segundo país de América Latina con más embarazos. Voy a darle los datos para que lo tengan en presente. Este es un documento
informe de la OPS con Naciones Unidas que contiene datos desde 1980 hasta el 2015. Y dice que en República Dominicana, que es el número 1, por cada 1.000 mujeres que dan a luz, 100.6 están en el rango de entre 15 y 19 años. Seguido por Nicaragua, donde por cada 1.000 mujeres que dan a luz, 92.8 están en el rango de los 15. Los 19, después sigue Panamá. Yo te decía antes de ir a la pausa, el manual. Sí. El manual de educación sexual es un documento oficial del gobierno. Pero, según me han dicho a mí, algunos médicos, mira, brother, nada de eso se puede hablar en los colegios de manera tan clara como está en el manual y de manera didáctica, porque se considera que se está empujando más bien a los chavalos a iniciar su vida sexual más temprano y andar con todas esas hormonas alborotadas que tenés en la adolescencia y buscar cómo descargarlas en algún lado. Sí. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo quiero referirme a esto y por eso comencé hablando de mi tránsito por la Juventud Sandinista como jefe de la Comisión Nacional de Educación, porque nosotros hicimos un manual para ese periodo. Y no había esa doble moral. Nosotros, a diferencia de este gobierno, se proyectó en las escuelas lo que era la educación sexual. Hay otro problema también, y me gustaría primero ver la parte más global. En el 2005-2006 eso costó un montón de miles de dólares. Se hizo el Plan Nacional contra la violencia doméstica y sexual. Ese plan se iba a implementar después con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo de $7 millones dentro de un programa de seguridad ciudadana, en el cual incluso yo estuve. Y al final, este gobierno, en el 2007, y le digo porque yo estuve ahí, pues decir, no me va a contar cuentos, quiso quitar eso y recuerdo que yo no le di paso. Me estaban mandando más bien, el plan lo dejaron a un lado y más bien estaban mandando una capacitación para líderes obreras, líderes barriales del Frente Sandinista. Y yo no le di paso a eso y pues a mí me pasaron la cuenta, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que aquí hay unas, por ejemplo, en el 2005, 2006 también, y hombres que no solo participaron ahí estuvo Carlos Tuderman, ahí estuvo Alejandro Serrano Caldera, ahí estuvo Eva Sacasa, ahí estuvo Azucena, la esposa de Luis Hernández, Zavallo, que fue directora o sea, hubo un montón de gente y un montón de instituciones que hicieron un manual que se llama el Manual para la Vida. Y ese Manual para la Vida abordaba con profundidad, con responsabilidad, y además de eso, ahí habían también valores, porque como digo, insisto en esto, es fundamental educar en valores, pero también hay algo que se llama enfoque de género. Sí. O sea, nosotros de alguna manera, hombres, y le digo a todos los hombres, o sea, tenemos una cuota de responsabilidad y también tenemos una gran oportunidad de incidir para que estas cosas cambien. Entonces, en efecto, de lo que vos estás hablando se llama Manual de Orientación Sexual. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí no sale un problema entre los acuerdos religiosos que se pudieron haber dado fundamentalmente con el cardenal, porque también hay que reconocer... ¿Con el cardenal Miguel Obando o con el cardenal Brenes? Bueno, yo no puedo hablar del cardenal Brenes, ¿verdad? Pero hay que reconocer que hay sectores de la iglesia que son muy conservadores, como hay otros sectores que son de avanzada. Más abiertos. En el caso específico, incluso del Papa actual, el Papa Francisco, que dijo quién soy yo para juzgar a los homosexuales, ¿verdad? Pero también ha dicho de la necesidad de empoderar a la mujer. Y eso pasa por el enfoque de género. O sea, en la medida en que la mujer, y quiero ir a esto, o sea, así yo creo que hay dos palabras, hay una palabra que es mágica en esto, en ese proceso de socialización que desde niños nosotros tenemos que enseñarle a nuestras hijas, enseñarles que a aprender a decir no, pero también a nuestros hijos, que cuando es no, es no. Así es. Y quiero referirme a algo personal, porque también eso está demostrado en gran cantidad de estudios. Mi hija tenía 12 años, creo. Y entonces ella me preguntaba mucho y por supuesto yo le explicaba sobre este tema, pero un día le dije, mira, te voy a llevar donde una especialista
de la sexualidad. La llevé y mi hija, o sea, incluso llegó a los 18 años y no había tenido relaciones sexuales, porque yo la acompañaba a veces para cuando iba donde el ginecólogo, antes de que se fuera a Francia a hacer esos estudios. Y ahí le preguntó el doctor Flores, le digo con nombre y apellido, pues si quieren pregúntenle a él, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿has tenido relaciones sexuales? No, ¿ves? Llegó a Francia, pasó 2 años sin tener novio ni nada, y cuando tuvo el novio es con el que se casó. Y entonces hay estudios que demuestran que cuando hay educación sexual, de la sexualidad, o sea, más bien postergan el tener hijos. Ahí está Kerr Brindis, agárrenlo, búsquenlo, se meten a internet y se darán cuenta de que es del Instituto de Políticas en Salud en la Universidad de California de San Francisco. Se lo estoy dando con datos concretos, ¿verdad? Entonces, no es cierto que eso más bien promueve ¿cómo se llama? A que los que se inicie la vida sexual más temprano. Claro, porque ahí lo que hacen es más bien empoderarlo, lo que hacen más bien es tener una mejor autoimagen, que es la concepción que yo tengo sobre mí mismo, tener más autoestima, ¿ves? Lo cual lo pone en una situación de más defensa frente a situaciones de acoso, que es algo muy generalizado en este país. Por eso decía, o sea, nosotros los hombres tenemos un rol muy importante que jugar en esto. Entonces, hay en los centros de educación de este país lo que se llama la consejería, pero no logran hacer el trabajo, como te digo, porque necesitan tener realmente una formación a profundidad, pero también, como decía, tiene que ser integral. Ahí tiene que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero también se han cortado los organismos de la sociedad civil que tienen metodología muy buena, por ejemplo, de joven a joven. Tienen en los municipios, incluso tenían, pues, yo creo que tienen, pero también a ellos a nivel económico se les ha afectado, y entonces su capacidad de incidencia es cada vez menor. Y ahí tenemos los resultados. Quiero leer algunos mensajes de los amigos que nos están siguiendo por el Facebook. Dice por acá Alberto Solano: la visión religiosa cuenta mucho. Mi papá me decía cuando le preguntaba sobre la sexualidad, sobre mi órgano sexual o el de mis hermanas, siempre me decía, no preguntes de estas cosas, parece que te anda empujando el diablo. Imagínense ustedes cómo le decía que no hablara de eso. César Gaitán dice, falta más diálogo entre padres e hijos y adolescentes. Hay mucho distanciamiento, aunque vivan bajo el mismo techo, no hablan alrededor de este tema. Y dice César Romero lo siguiente: la parte relacionada con las políticas públicas del gobierno, ¿podría decirnos qué es lo que ha hecho bien? Me parece que siempre ven que el gobierno no hace nada, y me parece que sí hacen cosas. ¿Por qué en la parte sexual creen ustedes que no hay impacto en lo que están haciendo? Bueno, los datos están ahí, ¿no? Eso es más que claro. Ahora, desgraciadamente, bueno, hoy me llamaste a las 10 de la mañana, pues yo no tuve mucho tiempo para ver exactamente lo que ha hecho el gobierno, y yo les prometo, y creo que sería bueno ante el público, que tengamos una próxima entrevista, no sé, en 3 semanas, un mes, lo que sea, para ver más, valorar lo del gobierno. Como decía, yo sé, hay esta guía de orientación sexual, que es de la sexualidad, perdón, pero, o sea, no tengo mayor información de qué es lo que... yo creo que, pero sí estoy claro que el gobierno quitó las clínicas de salud para adolescentes, y eso, por supuesto, también ha tenido un impacto. Habría que ver con qué lo restituyó. Ahora, hay un punto, Melvin, que con esto me gustaría ir dándole vuelta al asunto, que es el tema de las violaciones. Sí. Porque aquí hay chavalas que llegan a los centros de salud con un embarazo, chavalas de 14, 15 años, 16 años, y que no son necesariamente un embarazo que viene de una relación con un par, con un muchacho de su edad, ¿verdad? Y que ambos cometieron el error de no informarse, y bueno, pues de pronto quedó embarazada la muchacha casualmente por la falta de educación sexual, sino que tiene que ver con abusos sexuales, con violaciones. Y digo esto porque me preocupa el accionar del sector salud, que debería de inmediatamente un médico, cuando mira a una niña de 14 años, una chavala de 14 años, 15 años, embarazada, preguntarle, mire, ¿y este embarazo cómo es?
usted tiene un novio, y ese novio qué edad tiene, cuánto tiempo tiene de estar con ese novio, a qué edad comenzó su vida sexual. Porque, es decir, son preguntas básicas y de rigor que deben de hacerse en un centro de asistencia médica cuando llega una mujer, la chavala embarazada. Pero aquí no está pasando eso, sino que nos muestren los datos de cuántos hombres han sido procesados por violación y que evidentemente se ha dado esta situación porque lo han denunciado incluso después. Mira, es que él era mi patrón o era mi padrastro o qué sé yo, pues, pero me parece que ahí estamos fallando en el sistema de salud también. Sí, bueno, hay personajes famosos de este país incluso que se han visto involucrados en actos de pederastia, en actos de violación, y personalmente yo en el 2010 creo, no voy a decir el centro de estudio porque van a correr al profesor, más bien al director, perdón, llevé a la Consejería Nacional del Ministerio de Educación documentos en mano para demostrar cómo había un profesor que acosaba sexualmente a los chavalos. Incluso mostré una donde está en la piscina el profesor con 2 chavalos, ¿ve? Y no hicieron nada. Después eso lo llevé al Ministerio del Trabajo, conversé con Juan Argüello, que es el secretario general del Ministerio del Trabajo, y le dije, mira Juan, él estuvo bajo mi responsabilidad cuando yo era secretario de la Juventud de la UCA, y le dije, mira Juan, o sea, lo que hizo Anden fue más bien ponerlo como parte del sindicato, lo protegió. Es más, a ese director le dijo a Anden que si él seguía con esto, lo iban a destituir. Estoy diciendo, lo que quiero decir con esto es que el gobierno tiene que analizar que cuando no se procesa a esta gente, porque también había que ver si hay médicos que dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer? Voy a llevar esto a otro nivel si de todos modos no van a hacer nada y me voy a quedar aquí yo indefenso. Así es. ¿Ves? Y encima esa es la carga también laboral que tiene. Entonces yo creo que el gobierno tiene que... Esa interrelación institucional... Tiene que establecerse para que esto no pueda caer impune, porque cuando queda impune más bien lo que indirectamente se está promoviendo el acoso, exactamente, y para colmo las comisarías de la mujer ya no existen, porque toda esa relación de articulación con la sociedad civil más bien se ha cortado totalmente. Entonces sería bueno pues que todos nosotros, los padres como padres de familia, tengamos esa actitud de dialogar con nuestros hijos, pero también de saber que cuando si uno se llega a separar de su esposa, de la madre, de los hijos, que uno no se separa de los hijos. Así es. Y hay que saber también, porque no es tanto lo que yo le pueda decir a mi hijo, sino el ejemplo que yo le doy. Si el padre maltrata a la madre, la hija la están condicionando para que sea maltratada, para que sea también abusada. ¿Ves? Entonces, es cuando más tengo que estar cerca de mis hijos. ¿Ves? Y ese diálogo que hablaba uno de los que escribió a lo interno entre los padres, de los padres y la madre con los hijos es fundamental. Digo todo esto porque ya estamos casi cerrando, ¿verdad? Sí. Pero este es un tema bien complejo. Había los factores económicos también que juegan mucho en esto. En la medida en que están, por ejemplo, si uno ve dónde hay más embarazos tempranos, tiene que ver con la deserción escolar, porque aquí hablan de la matrícula inicial, pero la deserción en la matrícula final es increíble. De 1.7 millones hay una exactamente, merma. Pero además los sectores más vulnerables, los sectores que están en la informalidad, que ha subido al 65, al 75%, es donde se están dando. Entonces también eso hay que trabajarlo. Hay cuestiones que están fuera, como otras cuestiones que están dentro del quehacer de las instituciones que abordan específicamente este tema. Bien, gracias Melvin por habernos acompañado. Vamos a ver, creo que hay mucho que hacer porque como sociedad deberíamos de estar de alguna manera tratando de apoyar desde nuestra posición, desde el mercado, desde el ejecutivo de ventas, desde el profesional, el arquitecto, el ingeniero, el periodista, el médico, el abogado, el magistrado, cualquiera de los funcionarios públicos. De nuestra posición tratar de apoyar, ¿cómo? Hablando siempre con respeto, siempre con medido. ¿Verdad? Porque son temas que si no lo sabes abordar también, hermano. Así es, sí. Más bien te sale el tiro por la culata. Sí. Entonces creo yo que todos, desde nuestra perspectiva, debemos de apoyar estos cambios, porque de lo contrario seguiremos en ese nada honroso segundo lugar de
como país que más niñas o adolescentes embarazadas presenta en América Latina. Gracias, Melvin. Un gusto. Como la próxima que nos acompañé en Café con Vos. Walter Britton, allá en la Costeñísima, le estamos escuchando. Gracias, Walter. Saludos a la gente de Bluefield que siempre nos escucha a través de Radio La Costeñísima. Y también a Miguel Pastrana, que nos está siguiendo allá en Majagual, San Juan del Sur, pero que también nos escucha por medio de Radio Rumbos. Así que a todos ustedes que siempre están pendientes del saborcito de estar informados, gracias por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.